su diván a psicoanalizar a todo mundo. Y no es por ahí el rollo. Yo les pediría a ustedes, mientras hacemos un poquito de tiempo en lo que se integra alguien más, si los que lo sepan, que bueno, nos lo comparten, los que no, échenle un ojito, échenle un ojito a qué es psicodinámico. Porque creo que es importante también el entender la implicación de las palabras. Vamos el día de hoy a ver esta tradición psicodinámica. Quiero aclarar algo, con todo el respeto que merecen los que se dedican a esa área, que son muchos, y a todos los quiero, los estimo y los respeto, están locos porque su tradición la escribieron los que están dando clase en la facultad, esa no es la psicología clínica que yo conozco. Vamos a respetar la tradición tal y como ellos la exponen, que es la parte psicodinámica, la parte sistémica, pero creo que en psicología clínica hay más enfoques y más aproximaciones. Casi todos ellos se dan en la facultad, pero pues a veces los programas no reflejan esto. Pues vamos a iniciar, si ustedes me lo permiten. Voy a compartir pantalla. Y como habíamos comentado, pues de lo que vamos a compartir el día de hoy es esta tradición, que quizá es la más popular, que es la más taquillera, pero a veces, y lo digo con muchísimo respeto, cuando le pregunto a los alumnos o a los profesores del área clínica qué significa clínica, no tienen la menor idea. Usamos las palabras así como monedas de cambio y a veces no nos ponemos a reflexionar acerca de su origen o su significado. Pregunto a algunos de los que están presentes, ¿sabe alguien qué es la psicología clínica o qué estudia la psicología clínica? Las enfermedades mentales. Enfermedades mentales, ¿qué más? Estudia el sujeto, profesor, ¿no? De hecho, clínica quiere decir como su lecho, en el lecho. Exactamente. Vaya, hasta que hubo alguien que supo. Es junto al lecho. Esa es tradicionalmente la clínica. Y todas las psicologías adquieren su apellido de la aproximación, pero aquí vamos a ver las excepciones. La psicología cognitiva, bueno, pues las que estudian procesos mentales, la psicosocial, las interacciones, la psicología conductual, la conducta, la cognitiva, esto, pero cuando se llaman psicoanálisis, ya dices, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Es psicología o no es psicología? Ahorita vamos a ver por qué sí, por qué no. Hay una tradición muy vieja dentro de la psicología, una tradición que está emparentada con lo que se ha dado en llamar la familia Psi, que son psicología, psicoanálisis y psiquiatría. Todas ellas tienen su origen en el 19, un poquito antes. No digo que no haya existido la locura o las enfermedades mentales antes y las explicaciones acerca de ellas. Me refiero a la época moderna, contemporánea, porque toda la psicología que conocemos es del 19. La experimental surge en el 19, pero estamos muy cercanos a la clínica, la educativa. Varias de las psicologías estaban emergiendo en el siglo XIX. Entonces vamos a dar cuenta de la tradición psicodinámica y de acuerdo a la visión que tienen los académicos de esa área, esta tradición se compone de tres grandes ramas, al menos actualmente. Todo lo que es teoría psicoanalítica, todo lo que es el enfoque humanística y todo lo que es la teoría sistémica. Vamos a dar cuenta de cada una de estas. La psiquiatría dinámica pues, está relacionada con la tradición del pensamiento psicodinámico. Pero vamos a empezar a aclarar cosas. Naila, ¿en qué será diferente la psiquiatría de la psicología? Básicamente porque la psiquiatría está más apegada, bueno, las dos del área médica, sin embargo la psiquiatría la que verifica son enfermedades psicopatológicas, más que nada es más
es más fisiodinámica, más fisiológica, ¿no? Más física. El estudio del cerebro. A ver, le añado lo que dices, Naila, a ver si nos queda claro. Ujú, Se parecen el objeto de estudio, es el hombre y en este caso la personalidad de las patologías, que es con lo que más se identifica, pero no, ujú. la psicología clínica y la psicología dinámica no hablan únicamente de patologías ni la psiquiatría, Ok. porque entonces ¿dónde queda la prevención y dónde queda el tratamiento y dónde quedan Sí, sí, más sí. cosas? Pero sí Ujú, tienes razón y estás muy cercana al concepto. Su modelo es un modelo médico. De ahí la razón, por ejemplo, que los psicólogos tenemos total y absolutamente prohibido, es ilegal totalmente recetar fármacos o abrir la cabeza a alguien. No somos médicos, no estudiamos eso. Nosotros trabajamos, yo no conozco un psicólogo que trabaje desde adentro. Todos los psicólogos trabajamos desde afuera. La terapia que tú me mencionas, Naila, todos trabajamos desde afuera. No fuimos entrenados, fuimos capacitados para, como bien dices, prescribir fármacos para antidepresivos o hacer cosas que si los psiquiatras sí estudiaron para eso y sí están autorizados. Tú recuerda que los psiquiatras, además de el tiempo que cubren su carrera como médico cirujano, tienen una especialidad, igual que el gastroenterólogo, el pediatra, etcétera. Y esta especialidad de psiquiatría es una especialidad importante. Comparte tradición con, y vamos a empezar con los términos, con lo dinámico. ¿Alguien ya encontró que es psicodinámico? Pues se los pongo con manzanas. Cuando tenemos una relación mecánica, sería la relación de estímulo y respuesta. Un estímulo hay una respuesta, es una relación mecánica. Una relación dinámica es entre la E y la R. Ponemos factores que dinamizan esta relación. Por ejemplo, puede haber estímulos, comida, y podemos tener las respuestas de comer, pero esto se viene abajo si no tenemos hambre, o si estamos enamorados, que es casi lo mismo. O sea, pueden estar los estímulos presentes y podemos tener las respuestas, pero no hay un motivo. La clave para que entiendan toda esta materia es la motivación. Ese es un proceso psicológico que va a ser importante. Estas teorías psicodinámicas y dinámicas hacen énfasis en la motivación. Y lo que va a ser diferente de las teorías en psiquiatría, en psicoanálisis, en psicología, es cuál es el motivo central que estas están arguyendo. Por motivación quisiera yo aclarar, por motivación estoy entendiendo un proceso psicológico que tiene, como todo proceso, varios momentos. Todo lo que inicia, todo lo que dirige y todo lo que mantiene y todo lo que consuma la conducta va de vuelta. Todo lo que inicia, todo lo que dirige, todo lo que orienta y todo lo que consuma la conducta. Depende en qué momento ponemos nuestra mirada, lo que inicia. ¿Cómo explicaríamos el hambre? ¿Por qué nos da hambre? Pues es un impulso biológico, ¿no? Ajá, pero ¿por qué? Es biológico, pero ¿qué es lo que pasa en la biología de nuestro cuerpo cuando sentimos hambre? ¿O qué nos hace distintos biológicamente cuando tenemos y no tenemos hambre? Pues cuando tenemos hambre ya nos faltan nutrientes, nos falta energía, tenemos el estómago vacío. Lo que dice Lisette es totalmente cierto, excepto la última parte. Es cierto porque nuestro organismo, que es maravilloso, detecta los niveles de grasas, de colesterol, de energéticos en el organismo. Los detecta automáticamente. Los mexicanos tenemos mal el chip, porque comemos todo el santo día, tengamos o no tengamos hambre. Y eso el estómago vacío deja que te cuente la historia, Lisette. Cuando todo se explicaba por instintos, pues la bronca es dónde están los instintos y cómo se comen y dónde está el super yo. Ahorita lo vamos a ver. Desde el enfoque que nos dijo tu compañera, biológico, te dijo, ¿cómo sé que tengo hambre? Pues tengo el estómago vacío, o tengo reseca la garganta, o tengo caliente los genitales. Son las teorías de localización. Estamos teniendo
ubicación o localización de la génesis de la necesidad. En psicología las necesidades se llaman de muchas maneras. Se llaman instintos, se llaman pulsiones, se llaman motivos incondicionados. Estas necesidades son eso, requieren satisfacerse. Y si estamos en un enfoque biológico, lo que necesitamos es restablecer la homeostasis para volver a atender al equilibrio. No nos la pasamos comiendo, aunque seamos mexicanos. Se sacia nuestra hambre, dejamos de comer. Comer no es únicamente buscar la homeostasis. Tenemos los casos extremos donde la bulimia, la anorexia, que son grandes males de nuestros jóvenes, se perciben gorditas y vomitan y hacen tontería y media para bajar de peso. Pero eso es más psicológico que biológico. Viene una época terrible, no sé a ustedes si les gusta toda la época decembrina, yo la odio, soy el señor Grinch de todos los que odiamos la Navidad. Pero es una época en la que dicen por decreto que tengo que ser feliz y que tengo que gastar dinero, que tengo que regalar. Pero también es terrible porque comemos como pelones de hospicio, sin necesidad biológica. Los mexicanos somos muy amables y siempre ofrecemos algo de comer o de beber a los demás en señal de hospitalidad. O a ustedes les ha de pasar, cuando andan queriendo quedar bien con el suegro o la suegra, los invitan a comer, pues son bien falsotes, porque dicen, ay, está delicioso, me puede dar un poquito más, aunque no tengan hambre, sencillamente es más presión social lo que está ahí, o por imitación. Alguien abre unos charritos y me das, o imita uno la conducta. Tiene las motivaciones, insisto, tienen momentos. Lo que inicia, lo traté de explicar biológicamente. El hipotálamo tiene receptores especializados que detectan el déficit de algunos nutrientes en el organismo. Pero también, igual que detectan el déficit, detectan cuando ya están satisfechas estas necesidades. La biología es maravillosa porque es adaptativa y nos permite regular mucho nuestro comportamiento de manera casi automática. Es biológico, es adaptativo. La gran bronca es cuando los seres humanos metemos nuestra cuchara con la biología, la parte aprendida. Entonces no nada más comemos, sino aprendemos a comer. Por ejemplo, la comida fuerte de los mexicanos no es a las 5 de la tarde como los norteamericanos. Aquí la comida fuerte es como a las 2, 3 de la tarde. La gente cree que es correcto desayunar poquito y es el peor error que hay. Un alimento que debe ser balanceado pero fuerte es el del desayuno. Implica que tuvieron toda la noche de descanso y que hay que echarle gasolina al carro. Y mucha gente recomienda no cenar por las noches o cenar lo más ligero que se pueda porque es incompatible los procesos digestivos con todo nuestro funcionamiento. Bueno, pero eso es lo que inicia. Y aquí van a hablar, ustedes van a escuchar de instintos, de pulsiones. Y en esto de pulsiones, mi estimada Lisette, ya logramos explicar lo que no habían logrado ni Freud ni nadie. Es decir, ¿dónde diablos están los instintos? Nosotros ya sabemos dónde están las necesidades. Están en que tengo la panza vacía, o que tengo la garganta reseca, o los genitales calientes. Pues vamos a probarlo empíricamente. Entonces le hicieron tragar a alguien un balón desinflado, se le inflaron dentro de la barriga y le dieron una manija para que cuando sintiera pulsaciones de hambre, apretara la palanquita y hacían la correlación. El procedimiento es no tan fiel, pero la idea es esa. Y entonces daba mucha tranquilidad saber dónde exactamente estaba el origen o la génesis de las necesidades. Las teorías contemporáneas son la que acabo de explicar. Sabemos hoy el papel central que juega el hipotálamo, el tálamo, todas esas estructuras en la regulación de las conductas importantes del organismo. Yo siempre he pensado, no es mi área obviamente, que la naturaleza es sabia como ella sola. Esta área que es tan vital, tan estratégica para su comportamiento, está acá arriba y está muy protegida, muy protegida. Pues si la tuviéramos a flor de cráneo, pues imagínense la locura que sería la violencia, todas las conductas instintivas. Está protegida y reacciona por las sustancias que circulan en el organismo, que envían información y hay una autorregulación automática. ¿No me creen? Pues hagamos lo que los fisiólogos.
estimulamos o destruyamos. Si yo cada vez que estimulo esta área, los ratones empiezan a comer como pelón de hospicio, o si la lesiono y dejan de comer, pues me atrevo a decir que esta área es la que controla la ingesta y control regulación de alimentos. Estoy probando empíricamente ya no la localización en un área, sino el funcionamiento sistémico de esto, porque puede estar el receptor, pero si no hablamos de las sustancias que tiene nuestro organismo, pues poco podríamos explicar. Entonces eso es por el inicio. La conducta motivada es interesante porque la conducta motivada dirige a la conducta. La conducta motivada es una conducta que está dirigida a satisfacer una necesidad, a obtener una meta. Entonces, ahí hay factores perceptuales que nos van diciendo qué tan cerca o qué tan lejos estamos de una meta. La conducta motivada también implica obtener la meta y después de obtener lo que requerimos, la satisfacción que eso deja es maravillosa. Entonces ahí están todas las teorías que hay acerca de motivación. Las teorías biológicas, las teorías cognitivas, las teorías conductuales, las teorías dinámicas. Toda la tradición de pensamiento psicodinámico se refiere también a esto, a estas explicaciones que tenemos acerca de nuestra psiquis, nuestra psicología, la dinámica no mecánica que hay, cómo estos factores motivacionales van guiando nuestro comportamiento. Ha habido autores que son importantes, algunos de ellos son filósofos, algunos psicólogos. De los que están aquí hay filósofos como Descartes, como Spinoza, Schopenhauer, Nietzsche, que son esencialmente filósofos, pero dijeron o plantearon cosas que los psicólogos hemos retomado. René Descartes, que era un racionalista, era un dualista. René Descartes planteó, creo que medio intuitivamente, la idea de reflejo. En su época, por supuesto, no estaba desarrollada la fisiología. Y Descartes suponía que los tubitos que le llamaba el que había adentro permitían viajar espíritus y viajar necesidades. Nietzsche y Schopenhauer van a darle mucho de la armazón de la parte del psicoanálisis. Y Brentano, como sabemos, se opuso a Wundt y habló de una psicología del acto, una psicología intencional. La psicología, gracias a Dios, no está hecha por los psicólogos. Desde que el hombre es hombre, se ha puesto en la tapete la reflexión acerca de cómo somos, cómo funcionamos, y los filósofos, los literatos, los religiosos, los pensadores, todo el mundo ha dado teorías acerca de cómo es el hombre. Pero también reconocimos todos que es a partir del siglo XIX que se empieza a sistematizar en un saber ya concreto lo que sabemos acerca del comportamiento del hombre. Y esas son las disciplinas de la familia, sí. Schopenhauer, vean ustedes la fecha de nacimiento. Digo, vean la fecha por la época. No alcanzo a leer aquí la de Kant. Lo de arriba, doctor. Dice, el trabajo de Schopenhauer tiene como punto de partida la crítica a Kant, quien planteó los siguientes términos. 1. Fenómeno se refiere al aspecto que tienen las cosas ante los sentidos o bien a la experiencia sensible. Fenómeno es lo que aparece, lo que se presenta ante nuestros sentidos. Y noumeno se trata de un objeto no fenoménico, es decir, no pertenece a la intuición sensible, sino es parte de la intuición intelectual. Ahora sí, si me ayuda, Carlita, porque de arriba no alcanzo a leer. Sí, claro. De acuerdo con Immanuel Kant, los fenómenos constituyen el mundo tal como lo percibimos por medio de la experiencia sensible, mientras que los noumenos o cosas en sí mismas se refieren al mundo tal como existe independientemente de nuestra experiencia y que no pueden ser conocidas por los humanos. Bueno, aquí viene el antecedente para las cosas de Freud. Los fenómenos son esto que está presente, que se constituye a nuestra inspección, a nuestro
experiencia y son accesibles a la conciencia, mientras que los nómenos, que son, por ejemplo, la razón o la intuición, no son posibles de conocer o tienen un simple acceso. Aquí, ojo, estamos empezando a lo que es consciente y lo que es inconsciente. Nietzsche, que es uno de los autores importantes para la psicología, dice, la filosofía de Nietzsche puede ser caracterizada en tres grandes dimensiones que se erigen principalmente en la constante crítica a la cultura occidental. Las principales dimensiones de pensamiento son, 1, la crítica a la moral, la crítica a la metafísica tradicional, y 3, que es importante, la crítica a las ciencias positivas. Brentano, y es más cercano en el tiempo, como decía yo, es un psicólogo del acto. Recordaron ustedes que en la audiencia cognitivismo, los actos mentales, que son, por ejemplo, idear, juzgar o amar, se dirigen a contenidos. En idear, por ejemplo, veo, escucho, imagino, pero no es veo así en abstracto, veo a Carlita en la pantalla, veo mi computadora, veo mi cuarto, veo. Escucho, imagino, pero no escucho, sino escucho a alguien, escucho algo. Imagino a alguien, imagino algo. Juzgo. Cuando hacemos el acto de juzgar, son juicios. Rechazamos, creemos, recordamos. Y los actos de amar, odiar, se están relacionados con lo que uno desea, con lo que uno quiere, con lo que uno anhela. Lo mental para Brentano se define por la intencionalidad. Decía, lo importante de aquí no es tanto qué diablos veo, sino el acto de ver, porque ese es un acto psicológico de intencionalidad. No es únicamente lo que deseo, sino la capacidad de desear. La intencionalidad se refiere a que se dirige siempre hacia un objeto. Y llegamos al psicoanálisis. El psicoanálisis nació como consecuencia de la insuficiencia de la psiquiatría del 19 para explicar y tratar los trastornos nerviosos funcionales, es decir, los trastornos que se denominan neurosis. Un breve paréntesis. Habíamos ubicado a la psiquiatría dentro de la medicina, es una especialidad de la medicina. Y ustedes saben que confluyen muchas disciplinas al funcionamiento de la medicina. Por ejemplo, la química, la fisicoquímica, y una maravilla que acompaña el final del 19 y inicios del 20, que es la fisiología. La fisiología conjunta los saberes, las técnicas, las metodologías de disciplinas cercanas y nos dice no el qué, que sería la anatomía, sino el cómo funcionan las cosas. Eso que nuestra imaginación no nos había permitido, hoy las hormonas, hoy todas estas sustancias nos dan explicaciones que antes no éramos capaces de entender. La historia de la psiquiatría es una historia triste, terrible, porque la enfermedad mental no siempre se ha entendido de la mejor manera. Hemos presupuesto posesiones demoníacas y las exorcistadas se les pasaba la mano en las torturas o en la forma de querer expulsar los demonios de los cuerpos de estos pobres enfermos. Si hay un origen biológico al tema de la enfermedad, si esto es cierto, pues ustedes imaginen que siempre ha habido enfermos mentales, porque entonces podemos responsabilizar a las estructuras y a su funcionamiento de las estructuras como responsables de las diferencias entre los seres humanos, comillas, normales, y los que decimos que no lo son. El psicoanálisis es una alternativa de explicación a las explicaciones médicas que daba la psiquiatría. La psiquiatría tiene antecedentes no científicos como la frenología, por ejemplo, y el psicoanálisis pone de cabeza mucho de lo que se sabía en el siglo XIX. Pone de cabeza porque va a enfatizar el aspecto inconsciente como uno de los motivos importantes de nuestro comportamiento. Va a darle a la sexualidad, a la biología, un papel preponderante. Y aquí de una vez aclaremos por qué vale la pena. Psicoanálisis es toda una aproximación que tiene autores que no necesariamente coinciden. Quizá
coincidan en el objeto de estudio, quizá coincidan un poco en el método, pero las teorías no son lo mismo Sigmund Freud, que Erich Fromm, que Lacan, que Jung, que Adler, que cualquiera de estos autores, porque ahí varía el motivo al cual se le apuesta. Yo insisto, cuando uno tiene que enfrentarse a la psicología psicodinámica, lo que tiene que pensar es en dos constructos que van a ser importantes. Uno, personalidad, y dos, motivación. Son los dos constructos que si tiene uno claro en la cabeza, empieza a entender por qué son las diferencias de lo que le están explicando a uno. La personalidad, esto que nos hace iguales pero distintos a los demás, la suma de muchos procesos psicológicos, como son la percepción, la imaginación, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, sí, pero están encarnados en Segismundo, que tiene una historia, que tiene una infancia, que tiene una familia, que tiene como ser biológico ciertas necesidades. El interjuego en todo esto, hay su época también. El interjuego en todo esto nos va a dar una de las teorías que más críticas ha recibido en la historia de la psicología, pero también es una de las teorías más conocidas porque el cine, la literatura, muchos ámbitos del saber humano se han visto influidos por esta aproximación. Entonces la psiquiatría del 19 no era suficiente para explicar y tratar trastornos de vida funcionales. Esto es, si no encuentro yo algo de disfunción orgánica o física, ¿cómo diablos me explico que alguien tenga, como el caso de Ana O, lo que tiene Ana O? ¿Alguien sabe cuál es el caso de Ana O? Pues yo les sugeriría que lo investigaran porque les daría mucho sentido a esto que he estado tratando de explicar. Es el de la paciente que tenía el compañero de Freud y que ella tenía como muchos recuerdos de una situación que había vivido en la infancia y que los representaba cuando entraba en una hipnosis guiada. El ejemplo que nos... Creo que la idea que tiene Mariló es correcta. A ver, si tú le hubieras preguntado a Ana por qué diablos dejaba de hacer lo que dejaba de hacer, seguramente de manera consciente no te lo podría explicar. Freud tuvo que recurrir a una técnica que es su método. Su método no es la hipnosis. Para Freud la hipnosis no le funcionó, era pésimo para hipnotizar y no todo el mundo es hipnotizable. Era pedirle a la gente que asociara libremente, sin freno alguno, porque en uno de estos descuidos del inconsciente, de la represión, podía salir estos recuerdos que dice Marilú, traumáticos, que son lo que explicaban por qué Ana O no podía hacer lo que podía hacer. Y podía hacer tanto mover un brazo como alguna otra cosa. Lo que hoy se denomina neurosis era un tema que la psiquiatría de su momento todavía no podía explicar correctamente. Freud nació en una pequeña ciudad judío y eso tiene que ser importante porque ser judío en Europa en el siglo XIX tuvo consecuencias complicadas. Por ejemplo, no todo el mundo podía estudiar medicina. Freud estudió medicina. Freud era un estupendo médico y gracias a eso sacó una beca y le permitía la Salpêtrière. La Salpêtrière en Francia, que es el origen de la psiquiatría, la Salpêtrière lo non plus ultra, así lo máximo. Y entonces ocurría lo que dice Marilú. La gente bajo un estado hipnótico recordaba, podíamos hacer que recordara o hacer cosas que de manera consciente no haría. Entonces se intuyó, se vio que era un método para poder acceder a algo que Freud intuía que era importante y que ya lo había sugerido Nietzsche y lo habían sugerido otros autores, que era este gran mundo de lo inconsciente, de lo que no nos damos cuenta y lo que no nos percatemos. Pero que no nos percatemos no implica que no nos jueguen malas pasadas los sueños, porque en los sueños soñamos cosas ilógicas, irracionales, amorales. Los sueños nos intrigan y nos inquietan mucho. Pero en los sueños simbolizados
salen muchos de estos deseos reprimidos y entonces esto es lo que hace que Freud tenga este interesante. Yo siempre sugiero que mis alumnos revisen las biografías de los psicólogos, porque la historia es importante, la historia de vida es importante. Aquí se pone muy bonito que ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena, pero no era tan fácil ser judío el ingresar a las universidades. Se graduó como médico en 81, empieza a estudiar y lo hace con él mismo los efectos de la cocaína. Se casa con Marta y abre una clínica privada en desórdenes nerviosos. Y es en esta época donde empieza a utilizar como método la hipnosis y el método catártico, 1890. En 1920 escribe El ello, el yo y el ello, y más allá del placer. En 27 publica El porvenir de la ilusión. En 29 El malestar de la cultura. En 33 Introducción al psicoanálisis. Y gracias a la intervención de algunos de sus seguidores que lo logran rescatar de la furia de los nazis, muere en 39 en Londres. De los discípulos de Freud, de los primeros discípulos, pero también de los disidentes, es Adler. ¿En qué van a diferir? Quisiera ser claro, van a diferir ellos en cuál es el motivo central. Para Freud, lo vamos a ver ahorita a continuación. Para Freud hay tres estructuras que son importantes: el ello, el yo y el superyo. Son las tres estructuras de la personalidad, pero a esto hay que acompañarlo el proceso primario, el proceso secundario y toda una serie de conceptos que le dan una organicidad a esta teoría importante, y va desde lo biológico o atisbos, como en 29 del malestar de la cultura, a tratar de explicar también lo social. Decíamos que Adler, que es discípulo de él, ahora en 37, a él postula la inferioridad orgánica. Han oído ustedes mucho eso del complejo de inferioridad, sentimientos de inferioridad. Hace énfasis más que lo biológico en factores ambientales y la teoría de los impulsos del poderío. El poderío te da una perspectiva de superioridad e inferioridad. Para él, los sueños son intentos para dominar los sentimientos de inferioridad de las personas. Jung, otro de los discípulos de Freud, Gustav Jung. Para él, las relaciones interpersonales y los complejos son importantes. No toda neurosis, a diferencia de lo que pensaba Freud, tiene causa sexual. Demostró la importancia de la madre en su relación con el hijo. Se hace presente antes de esta etapa que se consideró la etapa edípica. Y las dificultades del analista detienen, por lo menos durante un tiempo, el análisis. Él extendió el psicoanálisis a la psicosis y sostuvo que el análisis es un proceso interpersonal importante entre paciente y analista. Carl Abraham, es otro de los discípulos de Freud. Él estudió minuciosamente las etapas de evolución de la libido. Recuerden que Freud hablaba de dos motivos o dos sustancias importantes, la libido y tánatos, el de vida y el de muerte. Hace la primera división en fase anal en 2 periodos. En el primario rigen las tendencias agresivas destructivas y en el secundario imperan los impulsos de conservación. Otto Rank. Él lo que sugiere es que no hay que descuidar el conflicto entre la individualidad y la soledad, que son dos cosas diferentes. Puso en evidencia que carecía sentido médico la expresión de tratamientos psicoanalíticos y que se debía respetar la voluntad y la individualización del paciente. Comprobó que la voluntad infantil es moldeada correcta e incorrectamente por los padres y que los niños luchan por conservar su integridad. Demostró los análisis sin término o muy prolongados carecen de sentido curativo. Y consideró como Jung que el neurótico lo que hace es inhibir factores
positivos de su personalidad, destacando la necesidad de desenvolver las potencialidades del analizado. Su método tiene en cuenta la relación médico-paciente y considera curado al enfermo cuando éste puede vencer la autoridad del propio analista. Y vaya, aparece en el club de Toby una mujer importante que es Karen Horney. Esto lo van a ver ustedes como un fenómeno que es importante. Ayer conmemoramos la lucha histórica de las mujeres contra la violencia de género, pero en la biografía de la psicología, de todas las psicologías, habrán ustedes notado que es el club de Toby, sobre todo en el 19. Todos los autores son hombres. Es muy raro que las mujeres ingresaran, estudiaran en las universidades o hicieran aportaciones de relevancia. Esto se corrige afortunadamente años después con la no solamente participación de las mujeres estudiando las carreras, dando la docencia, haciendo investigación y produciendo teorías. Para Karen Horney es importantísimo el contexto social. Yo quisiera notar junto con ustedes cómo nos vamos desplazando del plano de explicación biológico al plano de explicación social sin perder la esencia de lo psicodinámico, que es los motivos inconscientes. Horney trabajó lo que es el tema de la ansiedad básica. Se opuso a las ideas de Freud sobre la sexualidad femenina y desarrolló sus propias teorías acerca del origen de las neurosis. Ella creía que muchos de los problemas psíquicos tienen su origen en la infancia, haciendo especial hincapié en la cultura y pautas establecidas de comportamiento de la comunidad en las que el individuo ha vivido, las cuales están muy relacionadas con estos trastornos. No solamente es el tema de género, no solamente ser mujer, sino ser mujer en una época con todo lo que implica esto de cultural, de lo que nos han enseñado de qué debe de ser las mujeres y cómo debe ser la sexualidad de hombres y mujeres. Y Horney opuso las ideas de Freud sobre la sexualidad, son ideas de inicios de siglo sobre todo, o finales del 19, las ideas de Freud, y ella difirió acerca de esto. ¿Por qué? Porque hizo énfasis en la cultura. Lo de la infancia es algo que va a ser común en todos los analistas, todos los psicodinámicos, va a ser importante las experiencias tempranas. Un querido maestro nuestro, el doctor Santiago Ramírez, ya fallecido hace años, era el primer psicoanalista mexicano. Él decía, tiene un libro que se llama Infancia es destino. Y el puro título del libro pues le ahorra uno leerlo, porque está diciendo todo el planteamiento psicoanalítico. Las experiencias tempranas van a marcar la personalidad de las personas. Quizá más conocido porque es más contemporáneo, Erich Fromm. Erich Fromm sigue acercándose más a todo lo que es psicoanálisis social. Sí, dice, hay necesidades que son comunes a todos nosotros, como el hambre, la sed, el apetito sexual, pero son resultado del proceso social. Para Fromm, el hombre es un animal que es menos predestinado. Tiene el comportamiento y su adaptación no se debe tanto al instinto, sino al aprendizaje, a la preparación cultural. Freud. Vamos tratando de ahora adentrarnos, aunque sea brevemente, en la teoría psicoanalítica. Decía yo, hay una primera tópica y una segunda tópica. Tópica es de tema. Lo primero que Freud escribe, dice que es la primera tópica, cómo hay un funcionamiento en relación a tres sistemas. Y él identifica, y es la primera aportación, tres sistemas que son interactuantes pero independientes. Uno que es inconsciente, donde hay contenidos reprimidos que no pueden acceder a la conciencia por la represión. Otra parte que es de la que nos damos cuenta, la cotidiana, que es el consciente, y el preconsciente, cuyos contenidos pueden accederse parcialmente a la conciencia. Esta es la primera tópica, es el primer planteamiento que hace. Hay un mundo que es
consciente, del cual estamos claros todos, del cual todo el mundo hablaba, pero hay uno preconsciente, donde con cierta dificultad logramos traer a nuestra conciencia recuerdos, información o experiencia. Pero hay un mundo, y va a ser muy importante, o más importante todavía, que es un mundo inconsciente, donde hay muchos contenidos reprimidos, que hay un mecanismo que no les permite acceder a la conciencia, y ese se llama represión. La segunda tópica te habla de las tres instancias que son importantes para la estructura de la personalidad. El yo, que es la instancia negociadora entre lo que demanda el ello y la conciencia moral, que es el superyo. En el ello están toda ese sistema pulsional de la personalidad inconsciente con elementos innatos, hereditarios y o reprimidos en la fase temprana del individuo. Vamos a ponerlo de esta forma, a ver si lo puedo explicar. Todas y todos nacemos con un yo. Somos un manejito de impulsos recién nacidos, de necesidades. De hecho, a mí me fascina cómo dice, los perversos polimorfos, les decían Freud. Conforme vamos, comillas, creciendo, se va desarrollando el yo. Este yo tiene que mediar con el entorno y con las demandas de la moral en turno, cómo satisfacer las ansiedades del ello. Y el superyo, que es todas y todos, pues nacemos en una cultura, en un entorno, con ciertas reglas, con ciertas normatividades, con ciertas prohibiciones que nos va dando, vamos teniendo de nuestros padres o de quien nos educa, las restricciones morales que impone una sociedad al individuo. Entonces el yo siempre es el sujeto de presiones entre las necesidades del sistema pulsional, que por cierto son irracionales, ilógicas, etcétera, y a veces también las del superyo. Si hay sociedades o familias totalmente obsesivas y restrictivas y castrantes y castigantes, pues imagínense el pobre yo ante las demandas de uno y otro. Entonces, estas son dos primeras cosas que vale la pena tener clara. Una, hay una parte consciente de la cual todos somos claros, una parte medio preconsciente donde se dificultan algunos de estos recuerdos o lo que tiene que acceder al estado consciente, y hay una parte, la inconsciente, donde no tenemos acceso a ella de manera importante. Para poder tener acceso a ella, tenemos que usar no el hipnosis, tenemos que usar la asociación libre para, mediante asociación libre, analizar sueños, ver lapsus, ver todo lo que hacemos día con día, permitirle a la persona que asocie libremente, porque mediante esta asociación puede ser que logremos encontrar el significado. Teniendo claro estas dos cosas, bueno, pues vamos a ver cómo es el devenir de este desarrollo. Freud hace una clasificación de las etapas psicosexuales, como Piaget lo va a hacer de las cognitivas, y todos los autores que tienen etapas, hacen etapas donde, y lo menciono con mucho cuidado, son normativas, son aproximadas de las fechas. No significa que porque uno cumple su primer año con su pastel de cumpleaños, bravo, ya está en la etapa oral, ya vamos a la etapa anal. No, es en promedio ocurre esto. ¿Qué es lo que pasa en esta etapa que es la primera? La etapa oral. Ocurre la succión del bebé del pecho, mamadera. La no satisfacción puede desarrollar al futuro hábitos como morderse las uñas, los lápices, beber alcohol, fumar, porque todo está relacionado con lo oral. Hay una etapa que es la segunda, que es la anal, que va del 1 a los 3 años. Se relaciona con el control de los esfínteres. La no satisfacción puede expresarse, por ejemplo, insisto, en épocas posteriores, el desarrollo de compulsión por la limpieza. La fálica, fíjense la edad de 3 a 6 años. Es la clásica caricatura donde el niño está intrigado comparando los genitales de la niña con los de él. ¿Han visto esa caricatura por ahí? Se relaciona con la manipulación de los genitales.
Y según esto aparecen las fantasías sexuales con el padre de sexo opuesto, complejo de Edipo en las mujeres y de Electra, de Edipo en los hombres y de Electra en las mujeres. Para evitar la sanción, se adoptan características del padre del mismo sexo, con lo que aparece el superyo. De los 6 a los 11 años hay una etapa de latencia, donde desaparecen aparentemente los impulsos sexuales, pero el superyo se desarrolla más y aquí es la aparición de los valores sociales. Y una última etapa que es la genital, donde está la adolescencia, que está correlacionada con los cambios biológicos de la pubertad, en la cual reaparecen a todo lo que dan los impulsos sexuales. Hacia el término de la adolescencia, la sexualidad se integra en una sexualidad adulta y madura. Yo llamo la atención de ustedes a las épocas donde ocurren las cosas. Tratemos de pensar, de recordar cómo son los niños, qué hacen los niños, qué dejan de hacer los niños en estas edades. En estas edades, por ejemplo, pues recién nacidos hasta el año, su contacto y su interacción con el mundo es muy pasiva, no tienen, a diferencia de los 1 a los 3 años, donde aparece el lenguaje, donde aparecen ciertas habilidades, o esta etapa, donde de los 3 a los 6 años aparecen fantasías. Creo de las cosas más combatidas del psicoanálisis, de las que han escandalizado su tiempo y después, han sido esto de lo que habló Freud, el complejo de Edipo y de Electra. Edipo y Electra son personajes de la literatura griega, de las tragedias griegas, y yo los invitaría a una tarde que no tenga nada que hacer a leer lo de Edipo, porque Edipo solamente los ignorantes dicen que le quiere con su mamá. Pues fíjense que Edipo no quería con su mamá, porque no sabía que era su mamá. Pues los invito a que lean la tragedia, la original, para que vean ustedes quién fue Edipo y quién fue Electra. Freud lo que hace es traer esto a la explicación y por supuesto, de acuerdo a la moral en turno de nuestra época y de nuestro mundo, ¿cómo que voy a tener fantasías sexuales con mis padres? Es algo que tengo que reprimir, tengo que guardar, es un pensamiento impuro que no tiene, entra de cortocircuito con la conciencia. 6 a 11 años. Pues es la época, al menos para los que somos privilegiados en el universo, de la escolaridad. Es la época en que los niños entramos a las escuelas a socializar. Y es la época donde una gran cantidad de estimulación se compite por nuestros sentidos y nuestros deseos. Disminuyen los impulsos sexuales. Es una época donde aprendemos en la escuela sobre todo la socialización de valores y de reglas sociales, y una época posterior que es compleja, que es complicada, porque le acompañan cambios biológicos también importantes de la pubertad. Por supuesto, como dicen que los niños están con las hormonas de todo lo que dan. Y así transitamos a una sexualidad adulta y madura. Una sexualidad adulta y madura que está normada, que está prescrito, que se puede, que no se puede, que se vale, que no se vale, también en ese terreno. En el terreno del hacer y en el terreno del pensar y en el terreno del desear. Vamos ahora rápidamente a otra teoría que es la teoría sistémica. Creo que de esto Marilu nos puede ayudar. ¿Qué sería un sistema, Marilu? Es una organización que tiene procesos. ¿Y a qué te suena que tengamos que meterlo a este tema aquí? ¿Qué tendrá que ver con la personalidad de una teoría sistémica? De acuerdo a lo que nos acabas de compartir. Pues uno tiene una organización de recepción de
de situaciones o de la concepción que está viviendo, organiza y resuelve los problemas a partir de su experiencia, o sea, va con procesos. ¿Cuál sería, Marilú, la más común o la más normal que hay como organización en la cual estamos inmersos? Todos, o la mayoría. Excluyo a los que están los que no tienen familia. Ay, perdón, ya te dije la respuesta. Podemos conceptuar, ¿estarías de acuerdo conmigo, Marilu? Ahorita te doy la palabra, Fidel. Podemos conceptuar a la familia como un sistema. Y el sistema puede adecuado o inadecuadamente hacer lo que nos compartiste. Perdón, Fidel. Gracias, profesor. Gracias. No, nada más era para complementar que, de acuerdo a la teoría sistémica, que parte precisamente de la definición de sistema, en donde son un conjunto de elementos cuya unión es distinta a las características de los propios elementos. Es decir, el sistema tiene por característica que se forma algo diferente a los miembros que lo componen y que de aquí, como usted bien decía, pues deriva la famosa teoría familiar sistémica, precisamente la familia como núcleo esencial de lo que es un sistema. Gracias, Fidel. Sí, y además estaré de acuerdo con un núcleo tradicional, porque es una forma organizativa socialmente que permite transmitir lenguaje, transmitir normas, funcionamiento. Pero hay un pequeño problemita, Fidel, del cual creo que estamos claros todos los que estamos el día de hoy. Las familias pueden ser funcionales o disfuncionales. Y eso le pega a la personalidad de los integrantes y a la dinámica que se establece entre ellos. Pero como lo acaba de rematar bien Fidel, la teoría sistémica es importante en la tradición psicodinámica porque va ya no a ver tan solo al individuo, sino la relación que tiene con otros individuos de los cuales arma sistema. Sistema puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser todo aquello con lo que se va relacionando las personas. Para Ludwig von Bertalanffy, que es el que trabaja la teoría general de sistemas, dice, un sistema es una serie de elementos que en conjunto son más que la suma de estos, es decir, forman una entidad distinta. Me recuerda mucho a la frase esta de la Gestalt, el todo es algo diferente a la suma de sus partes. Cómo se relacionan, cuáles son las totalidades de lo que nos da realidades distintas. Es importante un sistema como un conjunto de objetos y sus relaciones, y las relaciones entre los objetos y sus atributos. ¿Qué se considera parte de un sistema entonces? Todos los fenómenos integrados con los diversos factores que lo componen, así como sus interrelaciones. Sistema puede aplicarse a cualquier todo que consista en componentes que interactúan. Tendrán ustedes, los que celebran la Navidad, la oportunidad en diciembre de enfrentarse a dinámicas que no se enfrentan, bueno, no sé ahora con la pandemia, pero como son mexicanos y creen que están en semáforo verde, creen que hay que quitarse el tapabocas y viva el desorden más grande que traemos hasta que no nos castigue Diosito con la cuarta y a ver cómo nos va a este país. Pero la dinámica que hay familiar, porque tenemos nuestra familia nuclear y una familia extendida, que son toda la banda que se junta en torno, porque es terrible cuando se nos muere la abuelita o el abuelo, que eran lo que nucleaba a tíos y a primos y a sobrinos. Y la cena de fin de año, pues ni modo, es en la de Navidad, que la importante era en casa de los abuelos. Desaparece el abuelo y cambia la dinámica por completo de estos, ya están grandes, están casados, empieza a haber otro tipo de dinámica. O se divorcia la gente, o se pelea, o lo peor que puede hacer uno es las herencias, porque entonces es como los divorcios, nadie sabe lo que tiene hasta que se divorcia. Entonces, son estos elementos que están ahí, pero el multijuego de las relaciones que hay entre ellos, los que va dándonos dinámicas diferentes. Y entonces decir familia, pues sí, es una instancia, una estructura social reconocida, pero la dinámica de cada familia pues es diferente, esa es la que le hace característica de funcionamiento. Esto se aplicó a una forma de intervención que se llama terapia familiar, donde permitió una nueva concepción de los problemas, del comportamiento y de sus relaciones. Parece que es algo tan simplón, tan sencillo, pero estas personas lo sistematizaron.
la conducta de un integrante de la familia o afecta está relacionada con el total de los miembros de la familia. Voy a hablar de cosas desagradables en viernes, pero por ejemplo el secuestro de alguien y la dinámica en la que se mete la familia, porque no era algo a lo cual la familia estaba acostumbrada. La pandemia que nos ha obligado a volver a vivir juntos, a estar juntos, contrarios a nuestra voluntad, los índices de violencia intrafamiliar se han disparado, porque no sabemos a veces estar juntos, o es totalmente diferente que salgamos unos a la escuela, otros al trabajo a las 6, 7 de la mañana, y nos volvamos a ver a veces en la comida, o a veces en la cena, o a veces no, a estar todo el santo día en un mismo lugar y tener que tolerarnos, aguantarnos y convivir. Cuando alguien les digo porque hay una tesis que recién leí de unos chavos de la especialidad que viene el tema de secuestro. Y la dinámica pues tiene varias aristas, varias lecturas. Una es lo terrible que está haciendo que cada vez más familias enteras se dedican a la industria del secuestro. El tío negocia, el papá secuestra, la mamá le da de comer y los niños en el patio viendo cómo tenemos invitados en casa encadenados y vendados en un closet. Esas son muchas familias mexicanas. Y la bronca es que el problema de eso es que se torna en algo normal. Pues es normal, así funciona la vida. Y la vida de la persona que está encadenada y embosada, pues tiene valor, pero económico. Es un objeto, es una cosa a la cual, para aumentar el valor, le puedo cortar un dedo, le puedo cortar una oreja para presionar y que me den más dinero por él. Así de terribles son las cosas. Pero bueno, pero vámonos del otro lado del tema, el tema de la familia del secuestrado, que es donde fueron la tesis de estas jóvenes. De alguna forma los secuestradores entran en contacto con las personas, con los familiares, para exigir un rescate sobre todo. Y las advertencias de siempre, no le digan a la policía, qué hace, qué tanto. La negociación, ¿a cargo de quién está? Normalmente, ¿quién podría ser quien negocia de la familia un secuestro? Estoy preguntando. ¿Dejaríamos que el hermano menor de edad negocie? No, profesor, casi siempre son los padres. O Pero quien imagínate tiene... que el papá es el que está secuestrado, que es el de la lana. Ah, bueno, también pueden fungir como la segunda persona que tiene el poder o quien tiene el mando en la familia, porque casi siempre preguntan quién es el que manda o quién es el que representa a la familia, aunque haya sido el padre el que haya sido secuestrado, para que pueda dar pueda generar lo que es la negociación o quien tiene el dinero. Y estarás de acuerdo, Naila, que estamos en una sociedad machista, donde los hombres tenemos un rol diferente al de las mujeres. Sí. Y estarás de acuerdo que los hermanos mayores pues, tenemos ciertas responsabilidades sociales, eso que tú dices, el encargado. Sí. ¿Sabías, Naila, que los hermanos mayores tienen más potencialidades, hermanos mayores hombres, de tener infarto? Porque mucho en esta cultura se le apuesta al hermano varón mayor. Y entonces, tú imagínate que no te imagines, señores que tienen mucho dinero, pues lo que piden es mucho dinero, casi siempre se exceden en la petición para negociar la cantidad real. ¿Qué ocurre? Porque casi siempre avisas a la policía, aunque te digan que no lo hagas. ¿Qué ocurre si matan a tu papá, no obstante haber dado la cantidad? Los reclamos son de lo más absurdo que vas a escuchar, Naila. Te dicen, por tu culpa, ¿para qué gastamos ese dinero si de todo lo iban a matar? O sea, sales como el cuetero, sales y se arma una bronca familiar terrible porque todo el mundo quiere opinar. Y en todo el mundo quiere opinar, en esta diversidad de opiniones, la familia se afecta como núcleo familiar. Porque pues tienen, y sabemos perfectamente, tienen igual inteligencia, igual potencialidad, igual capacidad, hombres y mujeres.
Eso lo sabemos nosotros como universitarios. Pero hay familias donde no. Los machos en este país que nos hacen machos son las mujeres, perdón. Y las mujeres de casa son las expertas en hacernos machos. No, mijito, tú no limpies tu plato, que lo haga tu hermana. Y eso, hermano, le deben respeto. Te lo estoy diciendo por sé de lo que estoy hablando. Sé de lo que estoy hablando. Y no se me caen las manos con lavar un plato y no se me caen las manos con hacer cosas, porque no, las tareas de la casa pueden hacer las hombres y mujeres. Lo único que no podemos es amamantar. De todo lo demás podemos responsabilizarnos de los hijos, responsabilizarnos del funcionamiento de un hogar. Pero los estereotipos te dicen una cosa. Y estos malditos estereotipos, pues son algo que traes en la cabeza. Son estas cosas que el famoso superior te ha estado metiendo, de hay profesiones para hombres y hay profesiones para mujeres. Las mujeres no deben de hacer esto, los hombres deben hacer. El cómo deben de ser las relaciones, tu sexualidad, cómo la debes de manejar, tus decisiones sexuales, cómo las debes de hacer. Todo eso lo vamos integrando y es como vamos viendo y funcionando el mundo. Y si cada cabeza es un mundo, pues imagínense la familia, que es como un sistema dinámico, interactuante, con sus motivaciones, con sus deseos, con sus percepciones distintas. Pues hay familias que ni siquiera, no sé si les tocó a ustedes o la mía será normal. Estábamos totalmente divididos y peleados por las votaciones. Uno le iban a AMLO, otros iban a estar en contra de AMLO, y entonces se volvía medio complicada, medio tensa, porque no estamos acostumbrados a la democracia en este país. No estamos acostumbrados a respetar la forma de pensar del otro. O piensas como yo, o te saco la lengua, o te odio, o no te vuelvo a hablar, o tal. Eso es terrible, pero sobre todo cuando vives con gente que tienes afectos. Dicen, jamás le prestes dinero a alguien de la familia, porque las broncas se quedan, bueno, creo que es obvio de toda obviedad, jóvenes, que lo más complicado del mundo, lo que no recomendamos es que ustedes le anden dando terapia a sus familiares, porque están involucrados afectivamente. O los hijos de los amigos, ¿no? Dice la chica de Guaje, le cuento, pues le va a decir a mi papá, ¿no? Todas estas cuestiones de representación social son importantes y afectan a la familia. Yo creo la aportación básica y fundamental de estos autores, de los que vamos a ver involucrados en terapia familiar, es recordarnos los grupos básicos y la dinámica que hay con ellos y entre ellos. Y así está Salvador Minuchin, que son de los importantes. Sí, uno de los miembros modifica la interacción, cambia su conducta, por supuesto, pero también afecta a la de los demás. La estabilidad implica que hay no cambio. Cuando hay cambio, se desestabilizan las condiciones y las influencias pueden ser internas y externas. Fíjense la importancia de la frase. La finalidad de la terapia familiar es modificar el presente, no explorar ni interpretar el pasado. Sí, toda explicación psicoanalítica busca el pasado como explicación, dónde fue el trauma, dónde fue la experiencia, dónde todo. Aquí es más presente, más fenomenológico. Lo que va a importar es modificar el presente y no explorar o interpretar el pasado. El sistema familiar se organiza sobre la base del apoyo, regulación, alimentación y socialización de sus integrantes. El sistema familiar está organizado sobre la base. Las familias lo que hacen es apoyarse, regularse, alimentarse, socializar a los integrantes de ella. La vida psíquica de un individuo no es solamente un proceso interno, como piensan los psicoanalistas. Al modificar la estructura familiar, se facilita la producción de cambios en la conducta de los procesos psíquicos de los miembros que forman este sistema. Cuando un terapeuta trabaja, su conducta es incluida dentro del contexto, pues forma parte con la familia como un nuevo sistema.
Ackerman sostiene que hay interacción dinámica permanente entre los factores biológicos y sociales en el ser humano y plantea una relación dialéctica entre los conflictos interpersonales y los problemas intrapsíquicos. Una cosa es el mundo que traigo yo en conflicto y otra cosa el conflicto que tengo con otras personas. Y todos estos no podemos dedicarnos tan solo a los que son intrapsíquicos, poniendo de lado o restando importancia a los interpersonales. Él tiene varias aportaciones. Una de ellas es el subrayar los vínculos intergeneracionales y conflictos. La familia está compuesta por varias generaciones y eso implica formas distintas, diferentes de pensar, de actuar. La influencia del cambio social a largo plazo que afecta a la familia, las etapas de desarrollo de la familia como una sola unidad, la importancia de la emoción dentro de la estructura de la familia y la misma cantidad de autoridad entre los padres. Las aportaciones de Ackerman, recapitulando, son los vínculos intergeneracionales, los conflictos que conllevan, la influencia del cambio social a largo plazo que afecta a la familia, las etapas del desarrollo de una familia como una sola unidad, la importancia de las emociones dentro de la estructura de la familia y la cantidad de autoridad entre los padres. Bateson, que es otro de los autores, él es biólogo y antropólogo, él incursiona en psiquiatría, psicología, sociología, comunicación y ecología. Para él, la realidad individual de cada sujeto se construye con la conjugación de ¿qué cosa? De la mente, el espíritu, pensamiento, la comunicación, la dimensión externa del cuerpo, es decir, el cuerpo trasciende la esfera de lo material mediante dichos aspectos que llegan a formarse como las principales formas de cohesión psicológica y social humana. Gregory Bateson fue el que desarrolló la teoría del doble vínculo, que es donde se establece en la comunicación en grupo familiar, donde muchas veces el hijo resulta ser la víctima. De Ávila Jackson, bueno, hace una diferencia, o sus trabajos están enfocados a diferenciar entre lo que es el funcionamiento de una familia normal y una familia patológica. Acuña el término de familia directa, pone en primer plano la interacción personas-familia y da además un concepto que resulta interesante, que es el de homeostasis familiar. Como todo sistema, hay el interés, la necesidad sobre todo de buscar un equilibrio de este sistema familiar. Erikson, pues es un autor citado por varios psicoterapeutas modernos y sus aportaciones están centradas en terapia breve centrada en soluciones, terapia familiar, hipnosis indirecta y construcción de relaciones. Otro bloque de explicaciones importantes que trascienden al tema único y exclusivamente de lo biológico, no obstante sus matices sociales, como el psicoanálisis o el enfoque de lo sistémico que está centrado más en la familia, es el de la teoría humanista. Dice este autor, para que un esfuerzo o una idea puedan calificarse adecuadamente como humanistas, es preciso que involucren y se enfoquen en un concepto específico de hombre. Un concepto que reconozca su estatus como persona irreducible a niveles más elementales y su valía única como ser potencialmente capaz de juicio y acción autónomos. Sí, ¿por qué no se le ocurre? Bueno, pues finalmente todas las teorías están hablando de seres humanos. ¿Por qué esta se apropia esto de humanista? Sí, Marilu. Sí, justo era lo que quería preguntarle, profesor. Todas las teorías que hemos estado trabajando ahorita y que hemos estado leyendo, los investigadores se centran mucho en el ser humano, pero desde la parte de sus pensamientos y de sus acciones. Y en esta parte humanista me llama la atención porque no sé si sea ahorita como la parte de la psicología que más se está trabajando, sobre todo por esta situación que estamos viviendo, en donde están específicamente
tratando de buscar el sentir o las emociones de las personas para entender ahora por lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. No sé si estoy confundiendo o si está relacionada por este lado. Se relaciona, pero mira, más bien vamos a ubicar esto. Llegó un momento en que en la psicología había dos formas de explicar las cosas. La forma psicodinámica del psicoanálisis y la forma del conductismo. Y emergió como una tercera fuerza, una fuerza humanista, donde reivindicaba que el ser humano era diferente. Por ejemplo, voy a poner el caso extremo. No puedo explicar las motivaciones del ser humano con ejemplos de ratas y perros, porque son distintas sus necesidades. Ahorita lo vamos a ver con calmita. Pero en ese contexto surgió. Yo creo, Marilu, que todos, la pandemia está poniendo a prueba a todas las teorías científicas, a todas, de qué tanto sabemos del hombre, la sociedad, de la vida, del universo, todas las teorías. Ayer tuve la fortuna de, tenemos un programa que se llama Jueves de Orientación para orientadores vocacionales. Y invitamos gente importante y prestigiosa. El día de ayer nos acompañó la Premio Universidad de Astronomía, la doctora, ahí se me fue ahorita el apellido. Y ella es una gente totalmente reconocida en la astronomía. Y la invitamos a propósito por ser el día 25N. Como la demostración de que hay mujeres importantes, trascendentes en ciencia, y que no es territorio de hombres ni mucho menos. Porque hay este prejuicio que las mujeres no entienden la ciencia, no entienden las matemáticas, es un mundo de hombres. Y bueno, él la quisimos invitar como un ejemplo de que sí, no le fue fácil, es una mujer de 81 años, en su época no le fue fácil el estar estudiando, pues tener que combatir actitudes machistas, y ella nos decía con toda honestidad, yo fui formada en una familia tradicional. En una familia tradicional, lo que le decían no como mujer es que su realización es casarse, tener hijos y ser feliz, no una carrera. O la carrera no puede estar antes que los hijos, que el marido y esto. Y hoy sabemos en la actualidad que las mujeres y los hombres tenemos que trabajar y que creo que más vale que negociemos la forma de llevar los hogares para poder ser felices todos, porque todas merecen ser también y realizarse como personas. La teoría humanista dice aquí, que era el contexto que quería darte, Marilu. Para los años 60, el conductismo y el psicoanálisis son percibidas como algo incompleto y distorsionado, o ambas cosas. Ambas eran explicaciones muy poderosas del comportamiento. Una con el inconsciente y la otra con el refuerzo querían explicar absolutamente todo. Para el conductismo, hacía ver a los humanos como robots, animales inferiores o computadoras, y planteaba que la humanidad no tenía características distintivas. Watson afirmaba que la psicología era una rama de las ciencias biológicas. En biológicas incorporaba también los animales. Y se explica por qué investigamos tanta conducta en otras especies. Ustedes recordarán que con perros, con ratas, con changos, con otras especies, hemos investigado mucho los principios que después investigamos en seres humanos. Pero el conductismo hacía o tenía esta conceptuación mecánica de los seres humanos como robots, como animales inferiores o como computadoras, y no reconocía, no identificaba lo humano de la humanidad. El psicoanálisis, por su lado, se centraba en personas con trastornos emocionales y en técnicas para buscar el retorno a la normalidad. Faltaba información que contribuyera a que individuos sanos fueran más sanos y alcanzaran la plenitud de potencialidad. Y esto decae definitivamente en los 80. Y aquí viene, en contraparte, ¿qué proponen estos señores? No nada más en qué están en contra. Una perspectiva que haga hincapié en el espíritu, con énfasis en la singularidad del ser humano y aspectos positivos. Lo que se llamó aquí, Marilu, la tercera fuerza en psicología, que adapta
adopta determinismos al explicar que la conducta humana, el hombre, y postula varias cosas. El hombre es libre de elegir su tipo de existencia. La razón de la conducta es la realidad subjetiva y busca una nueva ciencia que no analice al hombre como las ciencias físicas que estudian los objetos físicos. Esto es, la humanidad tiene características que las hacen diferente de los objetos o de los animales. ¿Cuáles son los antecedentes? Son varios. Los tres más importantes de este enfoque es el racionalismo, la fenomenología y el existencialismo. Fromm puede ser considerado uno de ellos porque critica los elementos sociales, políticos y culturales. Fromm es uno de los autores que, pues obviamente no tiene la edad de Freud, muere antes. Fromm tuvimos la fortuna de que se le enfermara la esposa aquí en México. Digo fortuna porque se quedó aquí y es parte del psicoanálisis freudiano que permeó en México. Un psicoanálisis muy social, muy de analizar la sociedad contemporánea, no la que le tocó a Freud vivir, sino esta sociedad de la guerra, de la posguerra, de la modernidad, donde Fromm las patologías identifica que son los elementos sociales, políticos, culturales, los que influyen en la actividad psíquica de los sujetos, no es únicamente la biología o el sexo, son las desigualdades sociales, la injusticia, los factores sociales, políticos y culturales que impactan la actividad psíquica de los sujetos. Entre otras aportaciones, la teoría del self, o sea, el sí mismo, uniendo los conceptos, y aquí empiezan las cosas. Dudo, o bueno, no yo. Fromm dudaba que una rata tuviera deseos de autorrealización. A diferencia de ustedes como universitarios, como mujeres, como hombres, que quieren ser algo y alguien en la vida. Este ser alguien o alguien en la vida, para algunos puede ser con dinero, otros puede ser siendo exitosos en sus carreras, siendo felices. Esta autorrealización, dice, esta es una característica humana. Estas son de las cosas que reclamamos que hay que defender. La necesidad de autorrealización. Los seres humanos vacilan. Hay varios self, el self despreciado, el self ideal, el self real, y su expresión entre las personas sanas y neuróticas. Esto es, las personas sanas y neuróticas difieren en el self que se plantean ideal, el self real o el self despreciado. Esto es de Karen Horney. No alcanzo a leer, Carlita, ¿me ayuda? O Marilu, que te estoy viendo. Roll May, 21 de abril de 1909 al 22 de octubre de 1994, Ada, Ohio. Yo quisiera compartir con ustedes que hay corrientes dentro de la filosofía contemporánea del siglo XX que van a impactar a diferentes áreas de la psicología, no nada más el empirismo, el racionalismo, algo que conocemos como existencialismo, uno de los autores importantes, Heidegger, impacta, por ejemplo, no solamente a la Gestalt, va a impactar a la psicología social temprana y, como el caso del autor, estudia psicoanálisis titulados en 46, en 49 se convierte en primer doctor en psicología clínica certificado en la Universidad de Columbia con la tesis doctoral Significado de la ansiedad y propone que los seres humanos son sujetos y objetos de la experiencia. Va de vuelta. Son sujetos porque la están vivenciando y objetos de análisis de la experiencia. Objetos porque existimos físicamente a las cosas que nos ocurren. Sujetos porque interpretamos, valoramos y decidimos y le damos significado a la experiencia. George Kelly.
aunque suene muy sencillo, tiene más connotación y sabiduría de la que está aquí puesta. Su enfoque terapéutico refleja su creencia de que los problemas psicológicos son dificultades de percepción. Todos ustedes y yo, como seres cognoscentes, como seres que tenemos capacidades cognitivas, construimos, no están dados, ni los traemos. Vamos construyendo mundos en nuestra mente. Y estos mundos los hacemos mediante la percepción. La percepción es cómo observamos qué significan las cosas, las personas, las condiciones, los objetos. Así decimos que algo es bello, que algo es peligroso, que algo es agradable, es desagradable, por la forma en que lo percibimos. Y esto la forma de percibir las cosas antecede a cómo actuamos, porque la percepción, finalmente, al buscar significado, da valores a las cosas. Y entonces la labor del terapeuta consiste en ayudar a que los clientes visualicen las cosas de manera diferente. Denominó su enfoque como terapia de rol fijo. Pedía al paciente que hiciera una autodescripción y después creaba un rol totalmente distinto al que el paciente dejaba ver en la autodescripción. Y le pedía que lo interpretara durante 2 semanas, más o menos. Esto convertía al paciente en un actor protagonista y el propósito era que el paciente descubriera otras formas posibles de interpretar su vida. Me parece, si le preguntamos a Carla, a Marilú, a Fidel, a todos, acerca de ellos y de lo que hacen, pues ¿quién más se va a conocer que Carlita, Dios mío, o Marilú? Bueno, ¿quién cree que se conoce más que ellas? Sin embargo, lo que Carla trae en su autopercepción, en su self, en su yo, no le pertenece a ella, le pertenece a todos nosotros. Los que creemos que Carla es una gente sensible, inteligente, tal, se lo decimos. Y ella no lo creerá o no, y es bronca de ella. Pero va construyendo también una imagen, porque cuando se empieza a repetir de que varios percibimos a Carla como una gente generosa, como una gente amable, como una gente cordial. Pero imagínense Carla fuera una gente egoísta, maldosa, etcétera, etcétera, pues también va influyendo en cómo se autopercibe y deja la autopercepción, cómo actúa. El mundo construido que tenemos los seres humanos en sus cabecitas antecede a comportarnos. Y aquí dice que el terapeuta lo que hace es ayudar, no a que se hagan guajes o a que inventen y alucinen cosas que no son, ni personas que no son, sino a que visualicen las formas de manera diferente. Por eso denominó su terapia como del rol fijo y se acaba de describir. Sí, Roberto. Gracias, profesor. Buenos días. Bueno, de hecho Te estaba escuchamos, viendo, Roberto. como usted comentó, la terapia de Kelly, profesor. ¿Esto es como como una sugestión, básicamente? ¿O qué diferencia hay entre una sugestión y el trabajo de George Kelly? Bueno, creo que sí es diferente. Una sugestión es que yo te sugiera alguna cosa, te induzca ideas para que tú las aceptes o no. Aquí es invitarte a visualizar de una manera distinta las cosas. Por eso el ejercicio que viene en el último párrafo. El pedirle que durante 2 semanas o más, tú lo que tienes es una autodescripción de las personas. Si yo te creo un rol totalmente distinto a esa autodescripción y te pido que al menos 2 semanas te comportes como dice este nuevo rol, y después de esto te pido qué cambios sentiste, etcétera, lo que estoy pidiendo es que veas las cosas de manera distinta, más que sugerirte cosas. Estoy pidiendo que vivencies el comportarte de una manera diferente a la que normalmente te comportas. Gracias, profesor. ¿De qué, Roberto? La psicología humanista entonces combina la filosofía romántica, la filosofía existencial. Maslow, que es de los conocidos, recibe el reconocimiento como el principal responsable de que la psicología humanista fuera considerada como una rama formal de la psicología.
Maslow, ustedes quizás lo recuerden o lo conozcan por la pirámide de necesidades de Maslow, donde en la base de la pirámide están las necesidades más elementales y como vamos ascendiendo la pirámide, en la cúspide está la autorrealización. El humanismo incorpora del existencialismo estas nociones. El ser humano es capaz de elegir su destino. El ser humano es libre para establecer sus propias metas de vida. El ser humano es responsable de sus propias acciones. Y en consecuencia rechaza la idea de que la psicología debe ser experimental. Considera que cada ser humano es un todo indivisible y cualquier intento de reducirlo a hábitos, estructuras cognitivas o conexiones ER da una distorsión de la naturaleza humana. Aquí viene la esencia en esto de cuál es la diferencia con otras aproximaciones. Si tenemos que decidir, pongo dos cosas. Una es racionalismo y otra es determinismo. El racionalismo, el libre albedrío, la libertad del hombre de elegir, y en el determinismo no es que esta libertad se niegue, sino no existe. Y aquí estos señores ponen que los hombres somos libres para establecer las propias metas de vida. Tenemos que ser responsables de las elecciones que hacemos. La psicología, sobre todo experimental, que está basada en los controles y en las causalidades, no le resulta conveniente para ello. Considera un ser humano como un todo indivisible. Y aquí viene. Estas psicologías contra las cuales se pronuncia esta corriente o tiene un énfasis distinto, explican las cosas por hábitos, por estructuras cognitivas o por conexiones de estímulo-respuesta. Y para ellos esto da una distorsión de la naturaleza humana, de lo que es humano. Maslow llevó ni más ni menos con Tisnia clases en Cornell. Durante su estancia en Nueva York tuvo contacto con Fromm, con Berkheimer, con Horney, con Adler. Se hizo amigo de un antropólogo. Se obsesionó tratando de comprender a Benedict y a Berkheimer, a quienes considera personas excepcionales, y dicha obsesión evolucionó hasta convertirse en su propia versión de psicología humanista. Yo creo que de los que yo conozco es el más popular de los psicólogos humanistas, Maslow. ¿Me ayuda Carlita leyendo la lámina, por favor? Necesidades básicas. Son necesidades fisiológicas básicas para mantener la homeostasis. Perdón, fui un loco. No se preocupe. Necesidades de seguridad y protección. Estas surgen cuando las necesidades fisiológicas se mantienen compensadas. Son las necesidades de sentirse seguro y protegido. Necesidades de afecto y afiliación. Están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo. Son las necesidades de asociación, participación y aceptación. Necesidades de reconocimiento, relacionadas con la atención y la valoración de las cosas que hacemos. Y finalmente, necesidades de autorrealización, alcanzar todo nuestro potencial humano. Bien, perdón por la lámina, pero es esta lámina, que es la pirámide, que está en inglés para pantallarlos. Las necesidades básicas las conocemos, son el aire, la comida, etc. Satisfechas estas o ya tranquilas, tenemos otras necesidades que son de seguridad. Y luego ya nos vamos con el apapacho de los demás. Pero vean ustedes cómo hasta el final está la actualización y la creatividad. Carl Roger, que es otro de los autores importantes, vean las fechas, obtienen la maestría en clínica en 28, el doctorado en 31, y ya avanzada su vida, reflexiona en torno al nuevo tipo de psicología que rebasara los límites de la experiencia personal. La psicología transpersonal es una cuarta fuerza, incorporaría aspectos místicos, extáticos, espirituales acerca de la naturaleza humana.
Propone una terapia centrada en el cliente. Dentro de sus premisas destacan la confianza radical depositada en el cliente y el rechazo al papel directivo, en este caso sí, Roberto, sugestivo del terapeuta. Parte de la idea que el ser humano nace con una tendencia realizadora, pero los sucesos de crianza contaminan, desvirtúan esta tendencia. Exige de parte del terapeuta compromiso con el cliente, así como empatía, autenticidad y congruencia. Y dejamos de compartir pantalla para dedicar unos minutos a una conclusión. El enfoque, como comentábamos, es un enfoque psicodinámico, donde lo que importa, de lo que se habla, de lo que se investiga, es la personalidad de los seres humanos. ¿Cómo es esta personalidad? Pues hay varias aproximaciones. Era pues inconveniente o absurdo tratar de psicoanálisis en 3 segundos para ustedes. Esto van a llevar las materias correspondientes. Era puntuar algunos autores para ejemplificar cómo los discípulos directos de Freud, que es el iniciador del psicoanálisis, pues más que lo biológico, más que lo sexual, planteaban la inferioridad, la superioridad, el inconsciente colectivo en el caso de Jung, y así vamos revisitando cada uno de estos autores. Es un bloque. Otro bloque va a ser importante, es el bloque de lo familiar, parte de lo sistémico, lo funcional, lo disfuncional, lo generacional. Y un tercer enfoque es el enfoque de lo humanista. Lo humanista, creo que nos faltó esta lámina por ahí. Alguien me preguntaba, bueno, ¿qué es humano? Motivos que sean así, característicos de un ser humano que no los tenga un puerco o un chango. Pues motivación del logro, por ejemplo. Razonamiento, profesor. Sí, pero hay necesidad de razonamiento, depende de qué tengas por razonamiento, porque nos podemos ir con la finta que están razonando los animales al plantearles problemas. No, podrían ser motivación del logro, filiación, que es algo que nos es muy importante a los seres humanos, y poder. Poder como el hecho de influir, y ahí sí, Roberto, como sugestión, poder influir en la forma de pensar, de actuar de los demás. Ese es el poder. Si se quieres ver loco a alguien en la cama, quítale el control de la televisión. Porque el poder tiene muchas caras y muchas manifestaciones. Y uno pensaría que el poder lo tiene nada más López Obrador, y eso es falso. El poder lo tiene Fidel, y lo tiene Juan, y lo tiene Laura, y lo tiene Naila, y lo tiene Liceo, lo tiene César, tiene Roberto, lo tiene González, Valeria, y lo tiene Marcos. Porque todos nosotros buscamos, mediante lo que hacemos, se ha hablado, se ha actuado, influir en la forma de pensar y de actuar de los demás. Me acuerdo hace muchos años, en una asamblea pedí participar, y algún grillo ahí de la facultad dijo, no, que no hable Germán porque se influye en los demás. Y dice, pues este cuate no es psicólogo, yo hablo para influir. Si no estaría en un hospital psiquiátrico, si no pensara yo que la misión de mi discurso es buscar cambios en la forma de pensar y de actuar los demás, estaría yo equivocado. Todos estamos constantemente buscando influir en los demás. Entonces, si me limito a estos 3, que sería motivación del logro, afiliación y motivación de poder, pues podrían ser como característicos, digamos, de la conducta humana. El razonar, que lo decían, creo que también es correcto si lo entendemos como procesos cognitivos superiores. Nosotros podemos plantearle problemas, depende a qué animal y qué problemas podemos plantearle. Y eso que le conocemos como razonar, en el caso de nosotros, pues lo hemos visto en la Gestalt con changos, uniendo varas y bajando plátanos, lo hemos visto enseñando a los changos que triángulo significa Marilú, cuadrado quiero y plátano una línea.
Y entonces el chango pone, no es que hable, le ha asociado Marilú, dame plátano. ¿Sí me explico? Como se le enseñaremos a un bebé, se le puede enseñar un animal, nos llama mucho la atención. Podemos ver los circos que antes, que gracias al mendigo Partido Verde, los circos ya no hay animales. Y casi tampoco hay circos. Yo estoy de acuerdo que no a la crueldad animal, pero creo que cuando hay demagogia de por medio, sale contraproducente porque ponen en peligro una fuente de trabajo. Pero en fin, es harina de otro costal. Yo me quedaría tranquilo si ustedes reflexionaran en que algo que va a ser importante en su forma de explicar su conducta y la conducta de los demás es el término personalidad, donde se integra toda la historia de Sofi, toda la historia de Fidel, toda la historia de Juan, toda la historia de Naila, toda la historia de Marilú, de Carla, de Laura, de César, de Lisset, de Roberto, de Valeria, de Victoria Marcos. Dice, qué maravilloso que no venga nadie a mis grupos porque puedo saludar con cariño a quienes sí lo hacen. Los demás, Dios los castigará en el examen. O le agradecerán a Marilú haberse ahorrado la levantada tan temprano y lo verán cómodamente echarse un cafecito o una cervecita o lo que gusten ellos. Yo tardé, debo confesarle, muchos años para entender lo que estoy diciendo. Cuando se habla de personalidad, de lo que realmente está hablando son de motivación. Y cuando yo oigo teorías de la personalidad, dicen, es que esto nomás tiene que ver con psicoanálisis. No, eso es un error. Si ustedes lo analizan, la teoría de Skinner es una teoría de la personalidad, porque dice que esta se forma por los refuerzos y por la historia de reforzamiento de las personas. O sea, hay muchos teóricos de la personalidad. Quizá lo que va a caracterizar o matizar estos son psicodinámicos, que meten entre estímulo y la respuesta aspectos motivacionales. La motivación empieza a ser un aspecto importante a destacar aquí. No porque la percepción no lo sea, o no porque el pensamiento no lo sea, o no porque el lenguaje no lo sea. Sencillamente es el motivación y emoción que son primos, son factores que se subrayan más. No es que Piaget desconozca que la motivación es importante, pero su agenda es el desarrollo psicocognitivo. Son los esquemas de explicarnos cómo es el mundo de lo mental. Bueno, Freud nos trató de explicar el mundo de lo sexual, las etapas de desarrollo psicosexual. Pero lo psicodinámico no empezó ni acabó en Freud. Se desarrolla y ven ustedes todas estas derivaciones que se pueden captar fácilmente en los psicoanalistas, pero más allá también en los de la tercera ola, e incluso en algunos de los autores de la sistémica. Jóvenes, pues yo con mucha tristeza debo decirles que creo que es la última vez que los veo por este medio. No tuve el gusto de conocerlos personalmente. Yo espero que en próximos semestres nos encontremos en los pasillos y nos demos un apapacho que nos debemos, nos lo merecemos mucho. Con mucha alegría me quedo con el recuerdo de Sofi, de Fidel, de Juan, de Naila, de Marilú, de Laura, de Lisset, de César, de Valeria, de Roberto, de Marcos, porque Fidel, que es masoquista, no obstante haber ya terminado con 10 la materia, pues sigue asistiendo, porque yo creo que igual que nosotros, le interesa saber, le interesa conocer lo que ya su propio autoaprendizaje, y perdón por ponerte de ejemplo, Fidel, pero son los alumnos que necesitamos en el SUA, alumnos independientes. El aprendizaje es bronca de ustedes. Ustedes son los responsables de aprender. Lo que hacemos, Carlita y yo, es tratar de facilitarles la vida para que aprendan, acompañarlos. Pero el aprendizaje es una responsabilidad personal. Y algún día habrá que preguntarle a Fidel, a Naila, a Marilú, a todos ustedes, ¿cómo estudian? ¿Cuál es el truco de su éxito? Y al menos lo he preguntado yo durante 40 y tantos años a mis alumnos. Y el truco no va a ser que diga Fidel, es que yo nací inteligente y todos nacieron burros. Porque eso no es cierto. El truco está en lo que hace, en el tiempo que se dedica a él
para organizarse, para leer, para buscar información, para organizar su información. Ahí está el truco, ese es el secreto de avanzar académicamente. Yo, por mi experiencia, le recomendaría, en el SUA sobreviven si arman grupos, pero no tampoco se la crean que si no ese grupo no pueden. Individualmente, porque es difícil trabajar en equipos en el SUA. El día de mañana lo voy a intentar con los de social, que trabajen en equipo, pero es muy difícil por las ocupaciones, no obstante Zoom, es difícil. Y cuando no había Zoom era peor de difícil porque no había este medio que nos enlaza rápidamente a todos y nos distribuye tareas y todo. Pero si me aceptan un consejo y tengo la edad suficiente para andar dando consejos, busquen su propio aprendizaje, organícense, dense la oportunidad del tiempo de calidad para lo que quieren, enamórense por lo que más quieran de esta carrera y conserven por favor la grandeza y la generosidad de Marilú y de todos los que con algo tan simple como una grabación, Marilú está apoyando a todos los que no quieren, no pueden venir. Esa generosidad la necesitamos en todos. Que Fidel sepa que Naila necesita unos apuntes o que Sofi le pueda prestar a Valeria algo, o que si Laura se siente triste y quiere platicar con alguien, puede hacerlo con Lisette. Nos necesitamos todos con todos. Todos nos necesitamos con todos. Sí, nuestro desempeño es personal, pero aquí importa mucho tener la compañía. ¿Saben ustedes el éxito de Alcohólicos Anónimos? El acompañamiento. La que cura más alcohólicos en este país es la Virgen de Guadalupe, sin duda, porque jura a la gente. Y no puedes tú jugarle bromas a la Virgen de prometer y no cumplirle. Puedes pedir permisos. La iglesia no es tonta. Puedes pedirle permisos. Pero en segundo lugar, son Alcohólicos Anónimos porque siempre el acompañamiento y el apoyo y el sostén de los demás es fundamental e importante. Ya lo decía Vygotsky con la zona de desarrollo próximo. Siempre el apoyo y el acompañamiento de los demás es importante. Y algo que está caracterizando a los grupos del SUA de estas generaciones es la diferencia de edades, que más que ser un problema es un plus, porque tenemos experiencia acumulada, lo único que hay que saber es sacarle el jugo. Hay que saber pedir apoyo y dar apoyo a los demás. A reserva de Carlita diga lo que ella quiera decir, yo quiero agradecerles. Fue para mí muy agradable. Siempre he sido mañanero, siempre doy clases temprano para agarrar los despiertos, pero con ustedes ha sido muy, muy agradable trabajar. Me extraño y añoro como siempre la presencia física de ustedes. Esta presencia espiritual, aunque sea por Zoom, a mí me hace el día, me alegra mucho, me hace sentir contento. Entonces, por mi parte, es agradecerles, recomendarles a quienes no han terminado la materia que se apliquen porque se nos acaba el semestre y la plataforma tiene instrucciones de parar, porque tengo que entregar calificación para no perjudicar a los que requieren una calificación. Carlita, si quiere usted agregar algo. Sí, gracias, doctor. A mí también me da nostalgia despedirme de ustedes. Me fue muy grato acompañarlos en esta modalidad, aunque sea así, y también en algún momento espero encontrarlos ahí en los pasillos de la facultad. Y solo me queda desearles mucho éxito en su vida profesional, que concluyan muy bien este semestre y pues éxito en toda la carrera y todo. Y ni crean que se van a deshacer de nosotros, van a encontrar en otro semestre por ahí. Mientras tanto, les mando un abrazo y nuestro agradecimiento de Carlita y mío. Sean felices por lo que más quieran, cuesta poco. Tengan bonito día, hasta luego. Muchas gracias, profesor. Gracias.